Con un cafecito me siento a meditar con ustedes sobre lo inaudito que resulta el asesinato de los testigos y de los implicados, de los asesinos de Fernando Villarreal. ¿Cómo fue posible que en la cárcel, bajo la custodia de la policía, fueran asesinados aquellos colombianos que estaban acusados? Hoy eso es noticia mundial. La BBC lo publica y señala que no solamente que los asesinaron en la penitenciaría de Guayaquil, de la costa, sino que los asesinaron también a uno de la Altacunga. Pero aquellos individuos que fueron capturados después del asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador, fueron capturados en Conocoto, aquí a las puertas de Quito, en el Valle de los Chillos. ¿Por qué les llevaron a la costa? Si sabían que allá en las prisiones están, si no los capos, los inmediatamente en el mando de todos los carteles del narcotráfico de Ecuador. ¿Cómo fue posible? ¿Y cómo fue posible que el presidente, que había declarado estado de emergencia, estando en estado de emergencia, zonas como Durán, se haya ido a Estados Unidos a resolver asuntos personales? Y cuando se va del país, ¡qué casualidad!, les matan a los individuos a los que el FBI tenía que interrogarles, la policía tenía que interrogarles, tenían que estar presentes en el juicio, tenían que dar su testimonio en el juicio, y los matan a pesar de que había recibido la orden, la dirección de prisiones, de que tenían que trasladarlo de esas cárceles. Justamente los matan, pero los ahorcan uno por uno. Le cabe en la cabeza. Ya sabíamos que teníamos la justicia más corrupta de América Latina, así como México tenía la policía más corrupta de América Latina, Colombia el ejército más corrupto de América Latina, Ecuador, desde la época de la colonia, tiene la justicia más corrupta de América Latina. Los jueces más corruptos, los abogados más corruptos, los fiscales más corruptos. Pero además, ya sabíamos que teníamos narcogenerales, y lo denuncia el mismo embajador de los Estados Unidos. Les quita la visa, no les deja entrar. Es más, no le quiere dejar entrar a uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Le quita la visa también. Esto ya era un indicativo de que las cosas andaban mal, que la policía estaba ensuciada, estaba contaminada, era parte de esta trama. Ustedes vieron los videos. La policía le acompaña al señor hasta la camioneta en la que le van a llevar a Fernando Villavicencio, lo introduce dentro de la camioneta, y viene por el otro lado el asesino y lo mata. Lo dejan solito dentro de la camioneta, como quien dice: ya tenemos al ratón en la jaula, hagan lo que tienen que hacer. Y los policías se esconden atrás del carro en el que le iban a transportar. Luego sabemos que el cuñado del presidente estaba implicado con la mafia albanesa, un señor Cherres. Este señor Cherres tenía no sé cuántas empresas con este mafioso albanés. Este mafioso albanés es capturado en el Ecuador, y este mafioso albanés había financiado la campaña política de Guillermo Lasso.
y al mismo tiempo lo sueltan al mafioso. Y el mafioso, a su vez, había sido el capo de los capos de los albaneses. Y no solamente eso, Fernando Villavicencio le pide y le va a la fiscalía y le denuncia al fiscal y al juez que le dejaron en libertad, al juez que le dejó en libertad a este mafioso. Y luego, inmediatamente luego de que declara que le va a perseguir al juez que dejó en libertad al mafioso, es asesinado. Está el FBI aquí. Se supone que ya están viniendo las tropas norteamericanas acá a hacer otro Afganistán en Ecuador. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo llegamos a esta situación en que a los asesinos ya presos en cautiverio los matan? Y luego, en el mismo día del tiroteo, le capturan a uno de los que le disparó. Se dice que le capturaron al que le disparó. Lo llevan a la fiscalía de flagrancia. Y es que entre el trayecto, no se sabe si a la entrada o a la salida, recibe también. Se les muere. En lugar de llevar al hospital que estaba ahí, imagínense que lo capturan al frente de la clínica de la mujer. Ahí tenían que haberle metido al herido, hacerlo tratamiento y tenían que haberlo custodiado hasta salvar su vida, porque era hombre clave. No, mal herido lo llevan a la fiscalía de flagrancia y en el trayecto se les muere. ¡Qué casualidad! Se les muere. Compadre, el problema es las elecciones. Ahora el que se queda anda diciendo que son los correístas los que le han asesinado a Fernando Villavicencio. Por favor, eso ya es por demás bochornoso que el tipo que sabe, el único que queda vivo, salga a gritar a los cuatro vientos que son los correístas. Eso ya está demasiado. Si 17 de los miembros del partido de Rafael Correa están entre los amenazados y los asesinados. Y es el partido político que más agresiones ha recibido y amenazas ha recibido. Esto les pone a ustedes a pensar que en las próximas elecciones ya ustedes votaron por un lavador de dinero, que era el presidente Guillermo Lasso. Lavó dinero, su propio dinero y el dinero de otros banqueros en sus bancos de Panamá, Delaware, en las islas del Caribe. Era un lavador de dinero y justamente por lavar dinero es que termina enredado con la mafia albanesa. Porque tiene bancos en paraísos fiscales y los bancos en paraísos fiscales tienen esa función, lavar dinero. Hoy tienen un exportador de banano y resulta que el banano es el principal producto en el que se transporta la cocaína. ¡Qué casualidad! Y es candidato a la presidencia. Y es el que posiblemente va a ganar. Y usted va a votar. Si antes votó por un lavador de dinero, ahora va a votar por un transportador de cocaína. Ah, no, pero es que él es millonario, no necesita más hacerse. ¿Para qué necesita más dinero? Él no transporta, él no es narcotraficante, no, él no es. Sin embargo, su banano sí lo es, sus barcos sí lo es, sus containers sí lo es, en sus plantaciones empacan el banano que lleva cocaína. Y entonces, ¿qué diablos? ¿Hay o no hay una relación entre este señor y el narcotráfico? Usted tiene que pensar bien el voto. Estamos increíblemente con la pistola en la sien. No sabemos en dónde estamos parados. La pandemia ha afectado fundamentalmente a los jóvenes que se vieron
sacados de los colegios, sacados de las universidades, con clases online. Se fracturó sus relaciones familiares, se fracturaron sus relaciones colegiales, sus relaciones universitarias, sus relaciones sociales, se convirtieron en migrantes, niños migrantes. Increíble. Es la primera vez que que en el Ecuador migran niños. Antes, ya en el 2000, migraron mujeres, y antes de eso migraron indígenas. Pero que ahora migren niños y familias desde los 4 años hasta algunos en el vientre materno, y que la juventud se haya convertido en el principal problema del país, y que los presidentes sean jóvenes. Ya tuvimos presidentes discapacitados y elegimos a los peores discapacitados. Hoy nos preguntamos, tenemos presidentes jóvenes, una nueva generación, ¿serán también los peores jóvenes de este país? Muchas gracias.